Danilo Toro está con nosotros. Gracias, don Danilo, por darnos la oportunidad de conversar con usted a esta hora de la mañana. Estamos viviendo momentos inéditos en la historia del país desde 1999 hasta la fecha. Inéditos. Desde ese 31 de diciembre de 1999 al mediodía hasta la fecha. ¿Cuál es su impresión, su valoración de toda esta crisis que ha surgido entre Estados Unidos provocada por las declaraciones del presidente Donald Trump y Panamá? Micrófono, Danilo, por favor. Buen día, Álvaro. Buen día, Liz Reika. Buen día. Bien, tenemos importantes lecciones que aprender, importantísimas lecciones que aprender. Nadie en Panamá, yo no lo esperaba, nadie lo esperaba, que estaríamos ante un problema de la magnitud que estamos enfrentando con la administración de Donald Trump. Y eso se debe a un descuido histórico y a un descuido presente también, en dos tiempos. No aprendimos de la historia, descuidamos la atención de nuestra historia. Es cierto lo que tú dices, estamos ante un evento inédito y fuiste certero al decir desde la fecha en que lo pusiste, ¿no? Desde la fecha del traspaso del canal a Panamá. Pero en realidad no estamos ante un fenómeno inédito en nuestra historia. El señor Trump fue lo suficientemente claro y explícito para decirnos que él está encarnando la evocación de lo que estuvo en Panamá hace más de un siglo, de lo que predominó en Panamá y en América Latina hace más de un siglo. En su discurso de juramentación, el señor Trump dijo con suma satisfacción cuánto él valoraba, ¿no?, el desempeño del presidente McKinley. Citó ejemplos de ese momento histórico que también llegó hasta la presidencia de Roosevelt. Citó textualmente la doctrina del destino manifiesto. Es decir, no estamos ante una coyuntura. Sí estamos ante un momento coyuntural con respecto al señor Trump, pero no estamos ante una coyuntura desde el punto de vista histórico, porque se trata de una corriente política, se trata de una posición política de un grupo que tiene en Trump su cara de expresión actualmente, su mayor manifestación de poder actualmente. Y esa corriente política, esa ideología política, tiene hoy a su alcance una enorme, una poderosísima concentración de decisión. Digámoslo en una sola palabra, tiene todo el poder en sus manos. Y Panamá descuidó varias cosas. La primera, su historia, no apreciar su historia, que tiene diversos tipos de expresiones, desde el punto de vista político hasta el punto de vista educativo, porque llegamos a incluso manifestar que había asignaturas de esta naturaleza que debían desaparecer del pensum escolar, y llegamos a manifestar que había carreras que atienden este tipo de asuntos que debían desaparecer del pensum académico que ofrece la Universidad de Panamá o las universidades de Panamá. Craso error. Ahora quisiera saber si se entiende por fin por qué determinadas mallas académicas, por qué determinadas carreras sí se necesitan. ¿Ahora se entiende? Ok. Segundo, no solamente hubo ese descuido histórico, sino que también hubo un descuido en nuestro concepto de seguridad nacional. Panamá, a lo largo de estos 25 años, descuidó su propio concepto de seguridad nacional. Estados Unidos lo tiene claro. Varía en matices dependiendo de quién llega al poder. Pero cuando un norteamericano, que es una autoridad o que representa al pueblo de Estados Unidos, habla de seguridad nacional, sabe que se está refiriendo al tope, a lo máximo de los intereses y valores nacionales de ese país, de esa nación. Pues nosotros
que tenemos claros cuáles son nuestros valores de manera explícita en la Constitución, preámbulo, primer artículo. Los primeros artículos de la Constitución, no hay que leerse toda la Constitución para saber cuáles son los valores nacionales. Y de los valores nacionales se desprenden los objetivos nacionales. Pues descuidamos las políticas públicas que deben estar destinadas a salvaguardar o a proteger esos valores nacionales enunciados en la Constitución. Al principio, no hay que leerse toda la Constitución, solo la primera página, pero lo descuidamos y no actualizamos nuestros conceptos de seguridad nacional, creyendo que al haber firmado los tratados de Torrijos-Carter ya teníamos todas las garantías aseguradas. Y no. Resurge esta fuerza política con todas las herramientas del poder de una nación de la magnitud de Estados Unidos a reclamar cosas que hacen fricción con nuestro concepto de nación y con nuestro concepto de seguridad nacional. Tercero, ahora sabemos cuál es el costo de la corrupción, sabemos ahora cuál es el costo del desgobierno histórico, entendemos cuál es ahora el precio que se paga cuando se dejan a los sectores sociales allí agarrados de la brocha. ¿Por qué? Porque sí, hay panameños que piensan que le da igual que Estados Unidos haga lo que le dé la gana con un valor estratégico de Panamá como es su canal. Pues no da igual. Independientemente de las pugnas internas, independientemente de las divisiones internas, independientemente de la historia de corrupción interna, independientemente de los desgobiernos que hemos tenido, el no tener claro nuestros valores y el haber lacerado a tal punto el tejido social para que la sociedad llegue al absurdo de cuestionarse su dignidad y que algo tan importante le dé igual, significa, oye, este país ya llegó a su fondo, tal vez, o está justo en el nivel antes del sótano, porque en el sótano está el conflicto social ya desgarrador, de ruptura, ¿no? Violencia armada, por decirlo, o violencia, por decirlo. Entonces, lo que debemos tener claro, muy claro, es que tenemos que reconstruir nuestro tejido social. Porque si no valoramos lo que tenemos, vamos a terminar no teniendo nada y vamos a terminar no teniendo valor de lo que somos. Y no serán los Estados Unidos solamente, será cualquiera que le dé la gana de hacer lo que quiera con Panamá y de llevarlo y de convertirlo en un proyecto, interno o externo. Y por último, cuarto, qué importante y qué sano es saber reaccionar a tiempo cuando se dan emergencias. A mi criterio, a partir del 22 de septiembre, Panamá estaba confrontando una emergencia. A la fecha de hoy, no tenemos claro si hay una estrategia. Es obvio que un gobierno, o que un liderazgo, o que una dirigencia no revele una estrategia frente a una adversidad. Eso es obvio. Pero la gente tiene que saber sentido y dirección. 2, tiene que tener una idea de pertenencia. 3, tiene que sentir la necesidad de algo. Si esos elementos no se dan, para la adversidad o para el adversario, le resulta fácil conseguir lo que quiere. Y todavía yo no tengo claro si esos elementos están expuestos. El gobierno está llamado a convocar a una unidad nacional con todos los elementos que ello implica. Y los ciudadanos estamos ante la necesidad de cerrar filas ante un gobierno que asuma el rol de convocar a una necesidad con una estrategia mínima. Y no hay que revelar toda la estrategia, simplemente hay que dar las señales de que esa estrategia existe. Ser receptivo y vamos a esperar a que diga el señor Rubio, vamos a esperar qué es lo que quiere Trump, es una terrible actitud que simplemente nos sitúa y nos condena a la pasividad, a la reacción, al estar detrás de la historia, al tener que responder, cuando bien podemos desde ahora tejer un mínimo de sentido de unidad nacional frente a una adversidad. Esos son los elementos que quería resaltar, Álvaro y Lisbeica. Danilo,
el tema unidad nacional requiere inicialmente, y tú como sociólogo lo sabes perfectamente, de un liderazgo. Un liderazgo que debe ser asumido desde la presidencia de la República por el primer obrero de la nación, que es el presidente de la República. Hoy estamos viviendo momentos difíciles en los que nadie cree en nadie. ¿Cómo lograr esa unidad nacional a través de un liderazgo desde la presidencia cuando la gente no cree en nadie y cuando tenemos a un presidente que logra llegar a la presidencia de la República con un 30 y pico % del electorado y que hoy estamos viendo ya está teniendo serios problemas de enfrentamiento con su amigo en campaña y con la persona que realmente todo el mundo reconoce, a él le debe la presidencia, y es el propio Ricardo Martinelli. O sea, hay una confrontación inminente y el señor Martinelli está haciendo algunos planteamientos que pareciera que no van en la dirección del presidente Mulino. ¿Qué pregunta más interesante me has hecho, Álvaro? Es legítima tu pregunta. Además es una pregunta que acorrala, ¿no? Porque tu pregunta implica asumir posiciones. Pero yo no temo asumir posiciones. Soy sociólogo, trato de ser científico y cuando voy a asumir una posición lo advierto. En primera instancia, es absolutamente cierto lo que dices. Le resulta muy difícil a quien preside un país o a quien jefatura cualquier cosa, una empresa, una organización, lo que sea, hasta un país, el convocar a una unidad nacional cuando la fuente de su poder es una fracción significativamente pequeña. Es la más grande de todas las fracciones que escogieron, pero es significativamente pequeña, porque con un tercio de los que votaron, fíjense, no de los que estaban en el padrón electoral. Si vamos al padrón electoral, es mucho menos de un tercio. Recuerden que una cuarta parte de los panameños no ejerció el derecho a voto. Así es que es una ficción que todos hemos aceptado como válida, decir ganó con un tercio de los votos. No, ganó con un tercio de los que votaron. Porque había que ver cuántos de los que votaron dejaron de votar porque no podían por un impedimento real o porque estaban hartos del sistema y ni siquiera confían en el sistema, por lo tanto no consideran, entre comillas, no perder su tiempo votando. Esos todavía son más radicales, ¿eh? Por eso yo siempre me fijo en cuánto pesa, 1, la ausencia de votos y 2, el voto en blanco. Porque cuando tú realmente quieres analizar cuál es la condición de la gobernabilidad que vas a tener, te tiene que fijar en estos elementos. Y eso es muy difícil para un gobierno en esas condiciones. Sin embargo, no es imposible. Voy a poner un ejemplo que hay que ponerle sus salvaguardas porque fue dictatorial. Pero digámoslo así, Torrijos llegó al poder con el 0% de votos. 0. No tenía ningún respaldo. Fue un dictador. ¿Ok? No perdamos eso de vista. Sin embargo, en lo que al canal respecta, obtuvo el apoyo de la mayoría de los panameños. Y así se votó. ¿Hubo oposición para los tratados de Torrijos-Carter? Sí la hubo. Y fíjate, de nuevo la hubo años, de décadas después, cuando se dio el proyecto de ampliación del canal. Pero tú puedes salir de una situación de 0 respaldo popular a un nivel de aceptación significativo si tienes una estrategia clara y si sabes convocar a los sectores. El problema es que ¿cuándo van a aparecer las señales de que hay esas dos cosas? De que existe una estrategia y de que hay una convocatoria.
Porque la convocatoria no es salir a decir, vamos, esto es lo que está pasando y Panamá es soberana. No, esos son elementos primarios, rudimentarios, básicos del discurso. Observemos cuál es el entretejido del discurso de Trump. Es completo, es integral. Panamá aparece como una pieza de una visión global, de una estrategia que Trump está desarrollando. Una pieza que él considera clave y que su grupo de poder considera clave. Bueno, nosotros estamos obligados a tener una convocatoria. El presidente Bush, George Bush, en 2001, no padre sino hijo, no era un presidente de amplias simpatías en 2001. No lo era. En meses había decaído su imagen de una forma considerable. La opinión pública lo trataba mal. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2001, toda su nación se cuadró. Los que le votaron y los que no le votaron. Los que se burlaban de él y los que lo respetaban. Los que lo aplaudían todavía y los que lo atacaban de una manera implacable. Todos se fueron detrás de un hombre que tiró un objetivo, lo expuso 2 veces el 11 de septiembre, la primera vez que habló, ¿ok?, en condiciones muy limitadas, y luego en la noche de ese día que se tiró un discurso que yo digo, vuélvanlo a leer, léanselo, se lo digo a todos los panameños. Ahí están los elementos de una convocatoria a una unidad nacional. Tú esbozas los principios generales y de esa premisa mayor decantas metas concretas, hasta acciones precisas que él iba a hacer. Con el tiempo, unas se hicieron, otras fueron terribles, equivocadas, qué sé yo, pero había una visión con objetivos expuestos a la nación. Entonces, están faltando elementos básicos para integrar la nación y la nación está dejando ver, porque hay formas de verlo. Los medios de comunicación se han desarrollado, las redes sociales ya no son solamente un medio, son un escenario de batalla, son el mismo escenario de guerra, es medio y suceso a la vez, las redes sociales. Si no, simplemente recordemos qué pasó hace unos pocos días entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia. Entonces, entendamos que estamos en una situación que es de emergencia. Emergencia no significa que hay que reaccionar a lo loco, no, se puede ser frío, puede ser uno muy reflexivo en una emergencia. Es más, las emergencias necesitan de gente con mente fría. Pero lo que no se puede hacer es estar fuera de tiempo. Eso sí, trae un costo significativo para cualquiera que tenga que administrar emergencias y no tenga sentido de lo que vale el tiempo a medida que la situación da señales de irse empeorando. Y un sector de la población justificando, no me importa lo que pase con el canal, que se lo lleve Estados Unidos, porque como a mí no me toca nada, porque como yo no recibo nada, porque como el canal es de 4 familias, me pregunto yo, ¿eso realmente es digno de un pueblo que históricamente, o le hace homenaje a un pueblo que históricamente luchó por la retoma, del control del canal de Panamá? No, desconoce, desdice, se burla de la historia de Panamá. Dice que esa gente que a lo largo de un siglo peleó para que Panamá fuese soberana y recibiese los beneficios del canal, pues fueron tontos. Eso es lo que dice esa posición. ¿Por qué lo digo? Porque no estamos ante algo nuevo. Si uno lee la historia, uno se da cuenta que la corrupción en Panamá es histórica. Y entendamos primero, como punto de arranque, Álvaro y Lisbeica, que esa posición yo la entiendo, yo me la puedo explicar. Lo que no hago es aceptarla. Yo puedo no aceptar algo que comprendo,
¿Por qué lo entiendo pero no la acepto? La entiendo porque es el producto de una combinación de dos elementos que juntos, wow, son más explosivos que cualquier bomba atómica, que es la ignorancia y dos, el resultado de la corrupción. Al tú, o yo, cualquiera, desconocer, sufrir los efectos de la ignorancia y dejarme llevar por ese disgusto, por esa rabia social que significa estar en una condición desfavorecida, deplorable, en comparación a quienes han sido y defendido la corrupción en sus distintas manifestaciones. Cuando tú juntas esas cosas, uno se explica por qué la gente es así. Pero ni siquiera eso justifica que la gente sea así. Una explicación no es suficiente para decir está bien que sea así. Eso no valora, eso no le da gancho de aceptación a la conducta que se produce. Uno puede explicarse una conducta, no estoy diciendo que estos son criminales, por favor que no se entienda, estoy utilizando esta figura para explicar. Uno puede comprender la conducta criminal de alguien, pero eso el comprenderla, el explicártela, no te lleva a decir estoy de acuerdo con que haya tenido dicha conducta y yo hubiera hecho lo mismo o algo así. Son dos cosas distintas. Entonces, lo que quiero decir con ello es eso. Pero ¿por qué entonces es deplorable esa actitud y no es aceptable? Primero porque la corrupción ha estado en este país en todas las décadas de su historia. Pero siempre el panameño tuvo conciencia de lo que era justo, de lo que era correcto en términos históricos, sociales, económicos y políticos sobre el Canal de Panamá. Entonces, no se debió haber peleado porque había corrupción en la década del 60. No debiera haber hecho lo que hicieron los jóvenes del 60, lo que hicieron, le hubiera dado igual que Estados Unidos siguiera con el canal, le hubiera dado igual a los de la década del 50, le hubiera dado igual a los que así pelearon desde que se firmaron los tratados, el tratado Aibunó-Varila. Okay. Es un absurdo, ¿ves? Así que esa falta de identidad y esa falta de valoración de la dignidad nacional, que sabemos a qué se debe, no tiene por qué ser aceptada ni del punto histórico, ni del punto de vista histórico, ni del punto de vista coyuntural. Porque aunque partamos aceptando que sea cierto, entonces digámoslo así, pues bien, por lo mal que tú estés, por lo afectado, por lo deplorable que tú estés, entonces no respondas ante el criterio equivocado de que otro puede hacer con tus valores y con tus recursos y con tus bienes lo que quiera, sino que piensa entonces en el objetivo de que tú tienes el derecho a heredar ese bien y de que ese bien sea heredable para tus hijos y tus descendientes. El que no piensa así, entonces ya no es que no está fuera de la historia, no, está fuera de todo, porque ni siquiera se quiere a sí mismo en términos reales, es decir, no puede valorar cuál debiera ser el objetivo, el querer, el sueño, la aspiración para sí mismo y para sus seres queridos, para sus hijos, para sus nietos o para las generaciones futuras si no tiene hijos ni nietos. No sé si me expliqué. Clarito, clarito. Y eso es algo que debe permear en la mente de la población panameña en este momento. Te agradezco, Danilo, la oportunidad de compartir con usted en la mañana de hoy. Vámonos al Palacio Presidencial. Ya